potestad de distribuir tierras. El gobernador de Santa Cruz, ¿no? Y dentro de las distribuciones de tierras que hacen, va a favorecer una migración que es la que viene por el lado de Malvinas. Es decir, Malvinas en ese momento, o más para atrás en el tiempo, acompáñenme, está ocupada, recuerden ustedes, de 1833, por la corona británica, y tiene de hecho tienen ustedes un mapita de vuelta en el manual, en donde ya las islas están completamente, para este periodo, ¿no? Completamente distribuida la tierra. La distribución la hace, por supuesto, la corona británica. Pero, sin embargo, de esos pobladores ya hay algunos que no tienen, o sea, hay dos grandes compañías dentro de las islas, que son las que tienen la mayoría de la tierra, y hay todo un sector, sobre todo de trabajadores, que llegó a las islas de la mano de esas compañías inglesas, pero que son escoceses fundamentalmente, que no tienen tierras propias. A esta gente es a la que le ofrecen tierras del lado argentino. Entonces, de esta forma estimulan una migración desde las islas, que ya vienen con ganado, también porque había cría de ovejas, hacia el territorio argentino, sobre todo la zona costera. Y también le distribuyen tierras a las compañías de tierra que ya existían ahí, de capitales ingleses. ¿Sí? Si se fijan en el mapita, si ponen el mapita, ahí está marcado toda la distribución que existía ya en Islas Malvinas, y pueden ver que hay muchos nombres que se empiezan a repetir después del lado argentino. Es no. No sé qué tiene. Sí, está en el 3. Es el mapa del capítulo 3. Y algo similar sucede desde las distribuciones de tierras que hace el Estado chileno. O sea, el Estado chileno también distribuye tierras y les va dando a estos referentes de la política y de la economía, sobre todo de Punta Arenas, quienes les piden tierras a los dos lados de la frontera, digamos, y se van de esta forma concentrando una enorme cantidad de tierras. Entre ellos podemos ver la historia de los Brown Menéndez, más adelante en la clase, que son unos de los que van recibiendo tierras, se van haciendo, página 80 está el mapa. Si ustedes se fijan, el mapa que está dentro del manual, yo creo que lo puse. Subime un cachín, Nati, parece que lo pegué ahí en el Word. El mapa, si se nos muestra ahora, vuelvo. Ahí está el mapa. ¿Subieron un cacho más? Fíjense, este mapa lo tienen en el libro, ¿no? Lo pueden consultar en internet también. Pero fíjense que a la distancia a la que estamos, ¿no? O sea, la escala en la que estamos viendo la Patagonia, todos los puntitos negros que ven son la expansión de la tierra que tiene, por ejemplo, el grupo económico de los Brown. Vieron que los Brown son dos hermanos, Mauricio y Sara, y son uno de los grandes acaparadores de tierra, sobre todo en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, ¿no? De ahí derivan un montón de estancias conocidas, que seguro que la gente de Santa Cruz lo conoce mucho mejor. ¿Esos son Brown solamente? ¿O Brown Menéndez? Bueno, ahí vamos viendo cómo se van aliando cuando veamos la parte de la casa comercial. ¿Sí? Los primeros que reciben son los Nogueira, que es en realidad el empleador de Elías Brown, el abuelo, digamos, de estos, que es un portugués, que es el primero que inicia, digamos, parte de la concentración de la tierra, pero que muere muy tempranamente, digamos, para 1894 más o menos, y entonces a partir de ahí heredan sus familiares, ¿no? Y también están los Menéndez, que también vienen, digamos, son parte de estos grupos económicos que están asentados en Punta Arenas y que van a ir recibiendo tierras del gobierno chileno y del gobierno argentino. Esos los dos lados reciben. Sí. Pero no son los únicos, ¿sí? Hay varias compañías. Bueno, está la compañía de tierras de Tierra del Fuego, hay una que viene de Malvinas, que son los de gente grande. Incluso cuando uno empieza a ver la acaparación de tierras que tienen, iniciado el siglo XX, llegan hasta el norte de la Patagonia. Tienen todavía estancia, digamos, ese grupo económico original por acá, por Neuquén, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver, y ahí por eso digo, más adelante yo voy a retomar con más detalle esto cuando veamos, por ejemplo, el trabajo de Sabadería,
es un trabajo muy profundo en lo que es la distribución de las tierras, cómo estos grupos económicos van a ir acaparando, pero sobre todo piensen que los están recibiendo como concesiones de tierras en este momento, es decir, no es que tienen una inversión de capital, sino que ellos son referentes de la política, la economía y el comercio de la región en ese momento, tienen contactos políticos en Santiago de Chile y en Buenos Aires, ¿sí? O sea, pueden hacer lobby, digamos, directamente con los presidentes de cada uno de los países, y esto es lo que les va dando también esa posibilidad de ir acaparando tierras de esta manera. Después hay algunos contratos específicos, como el Grumben, por ejemplo, que trabaja muy bien Susana Bandieri, es un acto de corrupción, porque no hay otra forma de, digamos, decirlo, del año 1890, en el cual le entregan 1 millón de hectáreas en Santa Cruz y Chubut a una sola persona. O sea, que supuestamente la iba a distribuir para la organización, lo que hace es un negocio, sobre todo del lado de Santa Cruz o de las tierras de Chubut, no está hecho en profundidad de trabajo, por lo menos. O sea, de reconstrucción. Sí, es alemán. Sí, en general vamos a estar hablando de capitales ingleses y alemanes en origen, pero después también tenemos estos sectores esclavados que son inmigrantes, pero ya están asentados en la región. Son menos, Sí. menos poderosos, digamos. ¿A qué Sí. se dedicaba el alemán ese para dar 1 millón de tierras? 1 millón de hectáreas. No sé, será mío, me parece más seguramente. Subime un cacho que quiero volver sobre la cuestión de los pueblos originarios, que es, fíjense que en este contexto también se empieza a dar una serie de, también para ponernos en lo que es el contexto de la época, ¿no? O sea, en este momento, todos estos sectores de pueblos originarios de la región del fin del mundo, ¿no? De esa construcción discursiva muy poderosa, que es el fin del mundo, ¿no? Pero en este caso, digamos, es algo que se va a explotar, y se va a explotar fundamentalmente secuestrando gente de los pueblos originarios y trasladándolo a algo que se hacía en ese ámbito tan civilizado que era Europa a fin del siglo XIX, que eran los zoológicos humanos, ¿no? Entonces, hay varias experiencias de este tipo, de secuestros. Lo que quiero llamar la atención acá es que estos secuestros no sucedían solamente por esos, digamos, exploradores que venían y se llevaban gente, no de esta zona solamente, sino en África pasaba lo mismo, en distintos lugares, se llevaban gente con conocimiento de causa de los políticos de la región, ¿sí? De hecho, el secuestro de los Cahuéscar que se hace tiene toda una diatriba en contra del gobernador de Punta Arenas, que dice, no pueden hacer esto, no se pueden llevar a la gente, acá no hay autorización de nada, y se lo llevan igual. Entonces, lo que quiero decir es de vuelta, no son cosas que pasaban en la época porque sí, sino que había. Se generaba por el alma, ¿no? Sí. Ahora, andar a buscar que está ahí un poquito más abajo, porque lo llamativo sobre esto, sobre el tema de los zoológicos humanos, hay películas, que son muy buenas, varias documentales. En este caso, esta es una postal, ¿sí? Del año 1889, justamente viene a cuento de que este grupo, dice acá, de indios Onas llevados a París por Maurice Maitre en 1889. Este grupo que se lo llevan, ahí está como muy reconstruida toda esta historia, si les interesa en particular, la voy a sobrevolar un poco, se lo llevan para el centenario de la Revolución Francesa, ¿sí? En un enorme festival celebratorio de lo que fue el centenario de la Revolución Francesa, que se hizo en el centro de París. Eso es cuando está la Torre Eiffel. Claro. O sea, está todo ese lugar argentino donde ponen a los indios. Exactamente, donde le quieren demostrar, digamos, que estas poblaciones todavía existen y además quieren ponerle un poco de... Piensen que estos zoológicos humanos eran terriblemente populares, o sea, iba la gente trabajadora iba a ver esto, ¿sí? O sea, la entrada valía muy poquito, a la gente le encantaba pasar por ahí, como si fuera un zoológico de animales, digamos, pero de gente, para hacerla corta. Y los hacían, por ejemplo, pasar hambre durante días, les tiraban carne cruda cuando entraba la gente, para demostrar lo salvajes que eran, ¿no? Y además en toda una escenografía montada que nada tenía que ver con cómo era la forma de vida. Bueno, en fin.
Es bastante lamentable todo este proceso. Estas personas las retornaron a la tierra o murieron ya. Muchos murieron. Hay un caso en particular que es el de un niño al que llamaban Calafate, porque lo que sucede en ese momento es que un salesiano va a este lugar, se encuentra con esta escena y arma un terrible zafarrancho y logra que lo saquen de la exposición, aunque después digamos que ya estaba prácticamente todo concluido, y él es como que apadrina a uno de estos nenes y se lo lleva. Y el nene después se fuga, vive en Inglaterra un montón de tiempo, o sea, hace todo un recorrido muy, sí, muy loco, pero a partir de ese momento, Uruguay, me estoy refiriendo, por si saben de quién estoy hablando, este padre salesiano lo que hace es viajar a la Patagonia para formar parte de las misiones que hay en San Rafael, ¿no? Y entonces, y bueno, y justamente denunciar lo que está sucediendo con esta gente, cómo los están llevando para estas y también denunciar lo que está sucediendo en el territorio. Porque, digamos, ¿qué es lo que se ve en este proceso de ocupación, digamos, de la Patagonia Austral? Fundamentalmente que lo primero sobre lo que se avanza es toda la fauna marina, ¿sí? Es decir, hay una depredación total de muchas especies en este periodo, realmente ecológicamente es un desastre lo que se hace, pero en ese momento se utilizaba la grasa de estos animales para montones de usos industriales. Entonces, digamos, desde esta explotación es donde se van a enriquecer estos sectores de Punta Arenas, que decíamos fundamentalmente. Ahora, una vez que empiezan las distribuciones de tierras y que hay una posibilidad de instalarse con las ovejas, digamos, y de producir ganado lanar, lo que necesariamente se produce es un corrimiento de todos estos pueblos que son o canoeros, digamos, los cahuescas, los jauch, digamos, esta población, o los selknam, que eran nómades y que basaban su vida en la caza del guaraní, que migraban, digamos, permanentemente por el territorio, Harwen, que le decían ellos, detrás de las distintas bajadas de guanacos. Al momento en el que avanza la oveja y el guanaco no conviven porque comen la misma cosa, y por supuesto empiezan las depredaciones y las cacerías sobre el guanaco. Es decir, que también lo que empieza a pasar no es solamente que corren a la gente y las cacerías de gente que se dan, que hay, bueno, está el caso famoso de Jules Popper, ¿no? Rumano, militar, ingeniero también, que lo que hace es venir a buscar oro, digamos, un proyecto que no tiene demasiado, digamos, no dura demasiado en el tiempo, un proyecto económico no dura demasiado en el tiempo, pero el tipo, bueno, digamos, acuña su propia moneda, desarrolla sus propias cacerías de gente, con las cuales paga, digamos, porque casen gente, ¿no? Está esa cuestión famosa de la oveja y el pecho y lo que valía cada uno, bueno, digamos, y mantener todo esto. Y, es decir, el peligro que empieza a sufrir la gente que vivía en el territorio en ese momento era la persecución concreta, ¿no? de estos grupos armados, avalados por el Estado, ¿sí? Digo, esto no era que pasaba sin que nadie se enterara, sabía lo que estaba sucediendo, de hecho se promocionaba muchas veces, y por otro lado, el corrimiento de su propia alimentación, o sea, el ataque contra los guanacos concretamente. Entonces, sí, esto genera reacciones, o sea, dentro de la población selma, fundamentalmente, que efectivamente se cazaban una oveja cada tanto, y esta era el fundamento central para la queja de los hacendados, de los terratenientes, para con los gobiernos, ¿no? De que no podían, digamos, vivir en paz, porque los sitios les depredaban sus ovejas, etcétera, etcétera. Y lo que justificaba también la existencia de la misión. ¿Para qué pasaba con esta población indígena cuando entraban a las misiones? Bueno, justamente el trabajo ese que les hice circular, el de Romina Casali, Romina es una historiadora de Mar del Plata que fundamentalmente trabaja sobre estadísticas de población. Y lo que se ve es la enorme mortandad que hay a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, fundamentalmente de selknam, sigue ella, ¿no? O sea, la curva poblacional es tremenda, básicamente porque
mueren por distintas epidemias de viruela, de tuberculosis, etc. La tuberculosis caminaba como Pancho por su casa, digamos, dentro de las misiones, imagínense, porque eran pueblos nómades que los tenían encerrados, todos juntos, bueno, vos me vas siguiendo bien por aquí, todos juntos, y además les cambiaron radicalmente la dieta, de tener una dieta fundamentalmente basada en la carne, pasaban a comer harina. Claro. O sea, y esta mortandad tan masiva va a ser la que fundamente, si quieren ustedes, la idea de la extinción definitiva de esos pueblos, ¿no? Que no es así, pero digo, en gran medida está marcada por esta curva poblacional tremenda, ¿no? De hecho, también hay para la zona de Magallanes un juicio que es emblemático, que se hace en 1896, me parece que es, contra los Brown, porque lo que hacen es secuestrar, creo que son como 160, 170 más o menos es la cantidad de Selknam, los llevan a Punta Arenas y los tienen unos días, digamos, encerrados, y a partir de ahí empiezan una distribución de esta gente, ¿no? O sea, mano de obra necesaria dentro de las distintas estancias. Pero también había mujeres, también había niños, y se arman terribles conflictos con las madres que sacan a los chicos, que los van a buscar, bueno, toda una situación muy conflictiva que deriva en un juicio, ¿sí? El juicio está completo, colgado online en el Museo de Magallanes. ¿Quién se lo hace el juicio? Y bueno, en realidad vienen las denuncias por parte de la sociedad y los salesianos son como los principales informantes de lo que está pasando. Pero a lo que hoy es que está lleno de testimoniales de qué es lo que está pasando a nivel social en las calles con toda esta gente que anda pagando por ahí, ¿no? O sea, Mira, hay una defensa de los indígenas porque los salesianos tenían ese sentido humanitario o porque los habían evangelizado, consideraban que eran cristianos. será una eterna discusión esa, ¿no? Porque, digamos, también bajo ese paternalismo de llevarlos a una misión para recordarle la vida, primero que denuncian muchas veces lo que están haciendo los estancieros, pero al mismo tiempo también los están condenando. Porque los están, digamos, la garantía que ellos tienen de permanecer ahí es tener gente a la que están civilizando, ¿no? O sea, que se tienen que vestir a la usanza criolla, que tienen que hablar el español, que tienen que saber de oficio, que tienen que ser útiles, digamos. Si ustedes ven las imágenes de lo que son, las saqué, pero se las traigo para la próxima, de lo que era, digamos, el vivir dentro de esas tradiciones, bueno, qué sé yo. No, por eso me llama la atención la denuncia. La denuncia es carácter de que viene, de un sentimiento de empatía, de humanidad. Bueno, en realidad, ahí el juicio se inicia por el conflicto que hay. Porque, o sea, había mansas manifestaciones, digamos, delante de que lo liberen y etc. ¿Dijiste que era en el Museo de Magallanes? Sí, que tiene una página muy buena. Tiene material fotográfico, tiene muchas cosas. Sí. Bueno, un poco para meterlos en esta realidad de la Patagonia Austral, que como verán ya estamos pensando para este momento dos regiones, ¿no? O sea, una se va desarrollando en el norte, que tiene algunas características, y otra en el sur. Y ahora, los expresidiarios Sí. que estaban acá en la colonia esta penitenciaria y demás, que iban siendo liberados, ¿eran parte de estos grupos de cacería de o qué hacían? Que nunca leí un trabajo que haga conexiones de ese tipo, ¿Por qué hacían? en realidad los grupos que armaban los estancieros venían armados con sus propios trabajadores, que había toda una jerarquía de trabajadores ahí, digamos, quienes ocupaban los lugares de mando dentro de las estancias, que en general eran sajones, no ingleses, porque son los dueños, pero sí escoceses, muchos de ellos, irlandeses, hay algunos famosos por lo terribles que eran. Y después de ahí para abajo tenemos una población criolla o chilenos, digamos, de argentino y viceversa, ¿no? Casado con mi hermano que era irlandés y lo llevaron a una estancia de ingleses. ¿Quién? ¿No me perdí? Mi abuelo. Ah, perdón. Claro, por el idioma, por poder hablar
Ahora, ¿no? Sí, bueno, los escoceses tenían muchísimo conocimiento de lo que era la cría de ganado lanar, que lo necesitaban porque eran los que conocían. Sí, sabían capar, sabían reproducir los animales, sabían moverlos en el territorio, sabían un montón de cosas. Después, alambradores traían de otra zona porque el conocimiento del alambrador, yo que sé mucho de los rianos, por ejemplo, eran alambradores. O sea, pensé que esto. Esquiladores. Sí, las comparsas de esquilas. Sí. Bueno, más o menos para que tengan una imagen, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, algo que les haya quedado por comentar? No, esos son los años que pusiste, ¿no? Sí, no sé, para ir metiéndolo. Tienen mucho más detalle en el libro si quieren como ir. No, yo sé que más o menos ya la etapa. Bajar un cacho de aquí. Me quiero meter ahora en el tema que sí es el que me interesa abordar en la clase. Le hago una consulta. Sí, No sé, creo que sea muy pertinente, pero me llama la atención. Con, por ejemplo, un evento como el juicio al Brown, ¿no? sí. O con otros eventos que no conozco. ¿Existía algún argumento de indios argentinos? Por ejemplo, como eran mapuches y están en el territorio, son indios argentinos y bueno, nosotros tenemos que avisarlos, no ustedes llevarse la montaña. ¿Había algo de eso? En este caso Todavía- serían chilenos, porque estamos del lado chileno, pero no recuerdo que haya una atribución de nacionalidad a los indígenas. Ok. No. Yo lo que te quería preguntar es que para ese entonces ya nosotros teníamos establecido el Estado argentino, 1890. Sí. ¿Y Chile? También. También. Sí, sí. No me acuerdo la fecha. Y piensa que la pacificación de la Araucanía se hace en el 83. Sí, no sé. Bien. Entonces, vamos a un tema que es el que me interesa empezar a trabajar en estas clases que vienen, que es el que, a grandes rasgos, llamamos la circulación. Depende de qué disciplina vengan, es lo que se les formatea en el cerebro, ¿no? En general, por eso hago una aclaración, que cuando me refiero a circulación, estoy pensando en tres cuestiones diferentes. Una tiene que ver con lo económico, fundamentalmente, es decir, los circuitos comerciales, el desarrollo de las comunicación, que es el momento donde empieza también el desarrollo de las comunicaciones, terrestres me refiero, la infraestructura vinculada a eso, la construcción en el periodo, estoy hablando, ¿no? De vías ferroviarias, de caminos para transitar por automóviles, y no solamente seguir los caminos que se utilizaban en ese momento, que eran las rastrilladas indígenas. Y en el diario. ¿Eh? Salía en el diario con el archivo de... Sí. La perdieron, se va a perder. Bueno, entonces, ¿y cómo circulan, digamos, bienes, fundamentalmente los llamados frutos del país, que son los que se producen, se empiezan a producir a nivel económico en distintas regiones de la Patagonia, ¿no? Ese sería como un nivel de pensar la circulación. Otro nivel tiene que ver con la población. Ese nivel de económico Sí. implica intercambio, ¿no? Sí. Se hacían de mercancías y de cosas. Exacto. Eso también entraría en lo económico y lo social, ¿no? Sí, o sea, lo estoy tratando de diferenciar en capas como para que ustedes dimensionen a qué me refiero cuando hablo de circulación, pero sí, por supuesto que lo económico también tiene toda una parte social, y ahora cuando nos metamos más en detalle de cómo se construyen las casas comerciales, las compañías, etcétera, claro, vamos a ir desarmándolo. Segundo nivel sería el de la población, es decir, fíjense que si hay algo que caracteriza el desarrollo del capitalismo, es la búsqueda por parte de los estados de fijar población. ¿Sí? O sea, la población de un estado, de un país, es la que está dentro del perímetro, las fronteras. Entonces hay una búsqueda de fijar esa población, de definir dónde está, cómo está, quiénes son, qué características tienen, qué hacen, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, también hay movilidad, porque la migración no es ningún invento, no empezó en el siglo XIX, que siempre hubo movilidad de población. Sin embargo, ¿dónde me interesa poner el ojo a mí? Hay movilidades que se van a favorecer, se van a alentear y se van a ver con buenos ojos, ¿sí?
Por ejemplo, la inmigración transoceánica, ¿sí? Esa se va a ver bárbaro, ¿sí? Que vengan los inmigrantes europeos, que se sienten en el territorio, que nos civilicen, que nos blanqueen, todo eso está todo bien. Y hay otras movilidades de población que van a ser condenadas y perseguidas. Por ejemplo, el nomadismo salvo. ¿Se entiende? Y en esta búsqueda de fijar o, digamos, ¿cómo se dice? De ponerle atribuciones a esa fijación de movilidad, es decir, considerar que unas son buenas y otras son malas, también es una forma de ir construyendo esa población. También va a ser determinada por políticas por parte del Estado, ¿no? Hablábamos en la clase anterior, creo, yo no me acuerdo, cómo desde el Estado argentino se alentó, y no solamente el argentino, el chileno también, la migración europea, ¿no? Ahora, esto no tiene nada que ver con la migración fronteriza, y va a haber momentos de tensión, sobre todo de una frontera tan permeable como era Argentina y Chile en ese momento, pero sin embargo van a empezar a buscarse esas fijaciones y determinaciones, y vamos a ver qué características tienen, pero tengan como ese nivel de pensar en cómo en la población va a haber algunas cuestiones que se alienten, por ejemplo, la que les decía recién, que vengan los ovejeros, digamos, de Malvinas hacia la costa argentina, y otras van a ser condenadas y perseguidas. Y un tercer nivel es que rol el Estado en esa circulación, ¿sí? Es decir, el control y la expansión de las vías de comunicación. Fundamentalmente las terrestres estoy pensando, pero también sería muy interesante pensar las marítimas, sobre todo porque en este periodo el estrecho de Magallanes es la forma de comunicar el Pacífico con el Atlántico, es central, por algo las potencias como Francia e Inglaterra se sacan los ojos, quienes van a estar dominando, digamos, ese espacio de circulación comercial tan importante, y por algo, digamos, tiene peso la ocupación inglesa en Malvinas, ¿no? O sea, no es solamente qué lindo vamos a poner colonos, sino que justamente es un punto estratégico central de la vía de comunicación marítima. Bien, entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de la circulación, ¿no? Son esos distintos niveles y vamos a tratar de ir viéndolos en distintos. En relación a lo que es la política del territorio, algo importante tener en cuenta es que para 1894 se sanciona el Código Rural, y el Código Rural va a ser el que le atribuye las funciones a los distintos poderes del Estado. Se instala la justicia de paz, por ejemplo, en el territorio, cuál va a ser el rol y el lugar de la policía, que es la otra institución fundamental del Estado, cuáles van a ser las normas que se tengan para con la cría, para todo en realidad, para el control del juego, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy pensando en las carreras de caballo, en la distinta dinámica cultural, social que va surgiendo en el territorio, todas las normas a las que se atiene, tanto la justicia letrada como la policía, parten del Código Rural, 1894, es fundamental. Eso sigue vigente. Sigue vigente eso. ¿Qué es lo que sigue vigente? ¿El Código Rural? Me perdí. Bueno, abran el micrófono si quieren. El Código Rural sigue vigente. Podría ser, sí. No exactamente ese. Exactamente ese. Sigue vigente hoy. ¿En serio? ¿Qué? Sí, el Código Rural sigue vigente para todo lo que no está normado, o sea, superado por otra norma posterior. Para la mayoría de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con conflictos entre vecinos. Ajá. Los alardes, caminos, cuestiones de caminos, derechos de paso, con las marcas, cuestiones más operativas. Pero el sigue vigente es mismo. Mirá vos, impresionante, no sabía que tenía ese dato. Bien. En realidad es el código rural de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que usos y costumbres lo asimilaron a todo el país. Pero el código es específicamente para Buenos Aires. Y entonces, los otros dos leyes para tener en cuenta, estoy tomando esto, si quieren, si vuelven sobre el texto de Barbieri y Blanco, sería como la segunda etapa que ellos mencionan,
que están estas dos leyes que son tan significativas, la ley 4167, que es la ley por la cual básicamente se deroga toda la legislación anterior, toda la que vimos en la clase anterior, tiene un punto final, hay una crítica muy fuerte desde el recientemente creado en ese momento el Ministerio de Agricultura, que lo que, digamos, lo que critica es la concentración de la tierra, cómo esas leyes de colonización, la ley argentina del hogar, bueno, todas las que mencionamos en la clase anterior, fueron base central para concentrar tierra sin, digamos, tener registro de los potenciales de los territorios. Y entonces, acá vienen estas dos leyes, que son la 4167 y la 5553, yo les digo los números, ustedes tomen nota, pero registren que son dos leyes. La segunda es de 1908, Sería contra el latifundio. no están planteadas así las leyes, ¿no? O sea, es el argumento del Ministerio de Agricultura respecto a por qué, digamos, se derogan todas las leyes anteriores, ¿sí? La 5559 es la ley que apunta al conocido fomento de los territorios nacionales. Y esto es central para entender también cómo, desde la intervención estatal, se busca generar, por ejemplo, y estimular vías de comunicación férreas, caminos, tierras irrigables, es decir, van construyendo regiones que son las que siguen, en algunos casos, ¿no? Yo estoy pensando en realidad en el Valle de Negrino y Neuquino, siguen teniendo peso hasta el día de hoy, ¿no? Son las que crecieron bajo el fomento de esta legislación puntualmente. Pero algo en lo que me quiero detener, que tiene que ver con el debate desde el cual se tiene frío. Sí. Bueno, ahora le decimos a Janine que nos prenda la cabeza. No sé qué hacemos. No sé, porque después. No sé. También. Sí. Bueno, lo que me interesa es bajar un poco a ver cómo esta legislación, que está pensada fundamentalmente para lograr un uso más eficiente y más racional de la tierra, para generar obras y proyectos de infraestructura que capitalicen regiones, ahora que las conocen mejor, del Estado me refiero, no nosotros, que capitalicen regiones, que vayan favoreciendo apropiaciones de tierra que no sean tan ligadas al latifundio y a la concentración en grupos económicos, también tienen una parte esencial de la que me interesa focalizarme, que es la construcción de un poblador ideal. Así como la ley de colonización e inmigración tenía como principal sujeto proyectado para esa ley al inmigrante europeo, ahora también hay una forma de construir este poblador ideal, que ahora me voy a detener en algunas citas para leerles, pero fíjense que en la Patagonia pasa algo interesante, que es que mientras a nivel de los centros urbanos, ¿no? O sea, todo donde se concentraron los inmigrantes en realidad, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, exacto, en estos lugares que van a ser el cordón industrial, ¿sabes? Pero donde se está concentrando la población, sobre todo inmigrante, ya empieza a haber toda una serie de persecuciones a los inmigrantes, politizados, ¿no? Es decir, la ley de residencia, me refiero, por ejemplo, de 1902, es decir, empieza a haber toda una marcación y un cuestionamiento, y si se quiere cierta desilusión con ese proyecto de traer inmigrantes europeos para blanquearnos, porque bueno, venían con ideas en la cabeza y se les ocurrió hacer un montón de huelgas y cuestiones que no eran las que estaban esperando, por ejemplo, quiero llevarlos a eso. O sea, toda esa defraudación que hay para el régimen oligárquico, si se quiere, de esa población ideal que se había construido en ese momento, esto empieza a ser un conflicto en las zonas urbanas donde se concentró esa población, pero en la Patagonia sigue siendo el poblador esperado, el poblador ideal, el que está construido como un farmer, digamos, o como alguien que va a desarrollar, civilizar, modernizar las distintas regiones que se van construyendo. Por eso, claro. Pero hubiesen avisado que era tan fácil, se están muriendo de frío, chicos. Gracias. Bueno, entonces, pensando en cómo se va construyendo, ¿no? Y perdón, me voy a anticipar en algo que a lo mejor porque no sé si me va a dar toda la clase para decirlo al final, lo quiero anticipar ahora.
El hecho de que esta forma de apropiación de la tierra, de este ataque contra los pueblos originarios en las campañas militares y en las formas habilitadas y permitidas de persecución en la Patagonia Austral, son un momento central de la historia patagónica que suele sucederse con, y bueno, después llegaron los pioneros, ¿no? Creo que todos reconocemos esta figura del pionero, porque hay monumentos, hay avenidas, hay de todo para recordar a los pioneros. Son los pioneros quienes se cargaron al hombro lo que venía después para la Patagonia. Es decir, hubo una retracción por parte del Estado, dijeron, bueno, chao, suerte, que les vaya bien, con todo lo que pudieron o no pudieron hacer, y el Estado, en cierta manera, se retira, y quienes sacan adelante la construcción, la narrativa tradicional de la Patagonia, que podemos encontrar en todos los museos de la Patagonia, por ejemplo. Los que vienen después, los militares, son los pioneros, ¿no? Bien. Entonces, acá hay algo para pensar y para desarmar, que es, o efectivamente creemos en que estos pioneros, que en general está asociada a la imagen del migrante europeo, eran más evolucionados, más capaces, más inteligentes, más todo lo que ustedes quieran, que también lo decían en la época, o tenemos que pensar cómo estructuralmente se favorece un sector de la población en detrimento de otro, pero no desde la teoría, sino pensarlo históricamente, ¿no? Y para eso me interesa empezar desde cuál es la letra del propio Estado a través de sus funcionarios, de su legislación, de su discurso, digamos, y hago otra aclaración, no estoy pensando en el Estado como un ente monolítico, sin contradicciones, sin problemas, más bien todo lo. Pero sí cuando hay una norma, cuando hay un funcionario elegido, cuando hay, digamos, determinaciones políticas y proyectos, también hay por detrás un consenso, aunque haya otros que piensan otra cosa, o el gobierno siguiente hace otra cosa. Entonces, pensando históricamente cómo se van dando estos procesos, me interesa empezar con esta letra del Estado, ¿sí? Que es qué es lo que va manifestando sus funcionarios, su legislación en relación a la construcción de este poblador ideal. ¿Sí? Que insisto, para la Patagonia van a seguir siendo durante décadas los inmigrantes europeos, no los chilenos, ni los bolivianos, ni nada, solo europeos. Entonces, bajar un cachín y voy a la cita. Esta es una cita del año 1000, creo que ya lo leí la cosa pasada, así que no se preocupen, pero va para todos. Del año 1902-1903, del Ministerio de las Memorias del Ministerio de Agricultura. Y dice: en todos esos territorios que en 1869 no estaban siquiera poseídos, ni conocidos por la nación, en la realidad los hechos han brotado ciudades, pueblos, establecimientos de todo género, ganaderos, agrícolas, fábricas, un verdadero emporio de riqueza, que es el germen más poderoso del progreso que en este momento existe sobre la faz de la República. Cuando se habla de una población de 93.000 habitantes, en 1869, está tomando el censo, y 130.000 en el presente de esos territorios, no se recuerda que en 1869, de toda esa población, de 93.000, 83.000 eran indios, eran salvajes, sustraídos a la acción de la administración, a la acción de las autoridades nacionales, y hoy, en lugar de esa población, según el censo del 95, existen por lo menos 103.000 habitantes blancos, lo que demuestra sencillamente que en vez de haber aumentado solamente el 30%, la población se ha duplicado, porque en lugar de 10.000 blancos hay 103.000, ¿no? Aquí hay algunos señores diputados que saben por testimonio propio, porque han prestado su sangre y su esfuerzo en la conquista del desierto, dónde estaban las fronteras internas de la República en el año 69. Bien, fíjense que estamos al comienzo del siglo XX y lo que se pondera es el blanqueo del territorio patagónico, ¿no? Y justamente los diputados que están dentro del Congreso en ese momento fueron parte, digamos, de ese proceso civilizatorio, y acá se nos está recordando Wenceslao Escalante, que era el ministro de Agricultura. Bájame un cacho. La paso un poco rápido porque acá la chica ya la conocen.
memorias del mismo ministerio, unos años después, entre 1907 y 1910, dice el ministro, ¿no? A mi juicio es un error, y un error grave, toda medida que tienda a impedir ese movimiento de migración interna. Cuando el hombre social emigra, lo hace por razones muy distintas del hombre primitivo, del nómade. El primero busca medios aptos para aplicar y desenvolver su actividad, a diferencia del segundo, cuya inmigración era determinada por el agotamiento de las producciones naturales con que satisfacía sus necesidades. Fíjense cómo hay una valoración peyorativa respecto a economías que habían subsistido durante siglos, digamos, bajo esta práctica, pero que sin embargo el nuevo orden social que se impone desde el Estado, a nivel económico, político, social, etc., recurre, que es básicamente la propiedad privada de la administración y distribución de tierras limitadas, tiene otra ponderación respecto de la inmigración y migración, ¿no? Entonces, vamos viendo también esto, ¿no? Cómo hay algunas prácticas económicas también que se van a ponderar y otras que se van a perseguir y criticar. Vamos con ejemplos concretos. Otra cita, esta ya es de 1912, 1913, o sea, sobre el final del periodo que estaríamos viendo, 1890, 1910 aproximadamente, dice: hay vastas extensiones de la tierra argentina donde lo que se ha dado en llamar el problema del indio, y lo es en efecto, desde que no está resuelto todavía, constituye una grave preocupación del gobierno. La raza indígena ha dejado hasta hace poco regueros de sangre en el surco agrietado por el arado del colono. Empiezan a pensar la relación entre ambos, ¿no? El indígena deja sangre sobre los arados del colono para preparar la fecundidad y la riqueza futura. El fantasma del malón sigue pues irguiéndose ante la imaginación del trabajador de la tierra, coartando iniciativas y demorando la entrega total del suelo argentino a la obra de la civilización. ¿Qué malón? No les sabría yo explicar de qué hecho histórico estarían hablando, porque no hay registro de malones en esta época. Pero quedó El fantasma del malón. como la cultura. El fantasma del malón sigue pues sirviéndose ante la imaginación del trabajador de la tierra, coartando iniciativas y demorando la entrega total del suelo argentino a la obra de la civilización. O sea, la culpa de que no se haya civilizado, modernizado, evolucionado, todo lo que se quería, sigue siendo del malón, ¿sí? A pesar de que estamos ya a 30 años de las campañas militares, ¿eh? Penetrados de estas ideas, los poderes públicos han intentado siempre encarrilar este problema hacia una solución definitiva. Y a este fin han ensayado los sistemas preconizados en otras naciones y tendientes a incorporar la raza india a las razas de una ética superior que forman la nación argentina. Hay dos maneras de reducir al indio: por la fuerza o por la persuasión. ¿Sí? Insisto, esto ya se lo dije en la otra clase, pero a mí me gusta traerles el contrapunto sobre los indígenas porque es donde más se evidencia el proyecto político que hay, ¿no? O sea, y de hecho es sobre el cual el discurso del propio Estado construye la diferencia. Nosotros no queremos eso, no queremos el malón, no queremos ser salvajes, queremos el desarrollo y la civilización, pero para eso necesitamos Y el poder. orden ya en que lo ponen, por la fuerza y segundo por la persuasión. Exactamente. Es importante en el discurso eso. Sí, por eso digo, fíjense que este proceso que vamos a ver ahora de cómo se va expandiendo la circulación dentro de la Patagonia va montándose sobre este discurso, ¿no? Donde hay una ponderación de la población que ya desde el vamos está diferenciada. O sea, dentro de lo que es la inmigración hay jerarquías también, ¿no? O sea, no es lo mismo ser inglés que ser... Exacto, ser polaco, exactamente. Sí. Hay, pero bueno, ahora después vamos a ver esos más detalles, los sirio-libaneses. Ahora vamos más a
desarmar un poco, ¿no? Porque también sabemos que hay regiones donde hubo indicaciones muy particulares, yo que sé, en los Boers, por ejemplo, en la zona de Comodoro, o los suizos, en la zona de Cantabria, hay una indicación de Boers. Lo busqué, son holandeses. Bueno, son ahora vamos a hacer no va a ser bueno, entonces, Son buenas. pero vayamos viendo, o sea que nosotros vimos, ¿no? Ahí tuvieron las campañas militares, o si no, todo este otro proceso de la Patagonia Austral, que si bien no tiene campañas militares, hay autorización por parte de los estados de desarrollar estas cacerías, estas persecuciones y estas reducciones de los pueblos originarios. Bien, último orejón del tarro, digamos. Estamos hablando de los indígenas, ¿no? Perdón si soy. No quiero ser brutal ni, digamos, denostar a nadie, pero estoy tratando de graficarle, digamos, cómo se va estructurando esta realidad. Y después también tenemos toda una jerarquización de trabajadores inmigrantes, ¿no? También vamos a ver más adelante la migración, por ejemplo, de chilotes que hay para trabajar en las estancias de Santa Cruz. Bueno, obviamente no eran considerados de la misma manera que los ingleses o que los franceses o italianos o españoles. Bien. Entonces, vamos a meternos sí en Bajame la Teucacho. Así veo. Bueno, así como datos para tener en cuenta, piensen que para el principio del siglo XX tenemos la Comisión de Límites, que es esa foto que ven ahí. A ver, ¿quieren que vean la foto entera? Estas fotos están, les cuento por si les interesa o porque quieren armar una clase o porque quieren bucearlo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto de la Argentina tiene un archivo histórico. Hace no mucho tiempo atrás, no sé exactamente, pero menos de 10 años, ¿cómo vas a ver, Patri? Lo que hicieron fue poner a disposición pública el archivo de Cancillería. Es un espectáculo de cantidad de información que hay. Te lo mandan en video. No lo trabajó nadie todavía, o sea, lo está empezando a trabajar mucho, digamos, pero hay, y sobre todo para algunos temas más vinculados a cuestiones más candentes por ahí de la historia o de la política argentina, pero para estas cuestiones de zonas de frontera y eso hay un montón de material, como el archivo es muy nuevo, o sea, se ha hecho público hace muy poco tiempo, hay mucho material fascinante para investigar. Sí, se ve que los chicos que trabajan ahí, digo, los chicos profesionales que trabajan en el archivo, lo están haciendo con mucha pasión, porque me lo explicaban por mail, las cosas que encontraban, y me dicen, me lo estoy buscando, dicen, una cajita de agua y todo tirado, dice, pero te lo voy a encontrar. Y sí, finalmente lo encontró, y me la mandó, así que trabajo con mucha gana. Esa foto es de Vito, digamos, que divide la cordillera en Chile de Argentina, está tomada de ese archivo de Cancillería que les estoy contando, ¿no? ¿Dónde es eso? ¿Sabes? Creo que dice algo. No dice exactamente el lugar. En el chiquitito no dice. No, dice Vito fronterizo. Pero me parece que yo no leí en la primera, puede ser que esté el dato y yo no lo leí. Bueno, sí, bajar, que voy a ¿Y qué hacer. son trabajadores? No, son las comisiones de límites. tanto Chile como la Argentina, para ir determinando los límites. Dice, el litoral se encuentra ahí, ¿no? Bueno, pasemos la parte de la expansión ferroviaria, que es algo que es más fácil de encontrar. Esta es la construcción de las vías terrestres. Vamos a una organización, es un poco esquemática y ustedes le pueden encontrar críticas, y está bien que así sea, pero nos sirve para dimensionar, y me voy metiendo también en el texto que tenía para la clase de hoy, que es el de Liliana Pérez, ella es una historiadora de a mí me gusta mucho el trabajo de Liliana porque es muy simple para narrar, pero en realidad se está metiendo con temas que escasamente han sido abordados y me parece importante rescatar su trabajo porque y también indicarles que hay vacíos importantes en todo lo que tiene que ver con comercialización, o sea, y construcción de regiones comerciales y circuitos y prácticas que se establecían en este periodo, ¿no? En
es toda la La Me descripción que gustó cómo hacen mezclaba en el texto las cuestiones de las entrevistas, parecía bien, ¿no? Ah, Parecía antropológico por parte sí, ella me trabaja pareció con interesante. muchos registros orales, además tiene trabajo de archivo, Yo- aparentemente es un de... la descripción del boliche rural, tal igual, así como lo describe. Ahí vamos. Yo lo que les decía es que preparé una organización jerárquica, digamos, de las diferencias en volumen, en capacidad, en alcance y en objetivos que tienen y prácticas concretas que desarrollan los distintos niveles de casas comerciales que tenemos. Entonces, para traerles algunos ejemplos, ¿no? Que igual está en el libro si los quieren leer y si necesitan más datos, por ejemplo, así como está el Lema Pérez para el trabajo de los boliches en Chubut, también está el trabajo de Laura Méndez, sobre la región de acá de Nahuel Huapi y la construcción de región, y ahí viene otro debate y otra discusión, que es la continuidad de la región a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lo que Laura Méndez, de Molvidillo acá, está analizando, su amiga, De verdad. pero de manera, el trabajo de Laura lo que hace fundamentalmente es reconstruir fin del siglo XIX, principios del siglo XX, desde la perspectiva de la construcción de circuitos comerciales en la zona de acá, del Gran Lago, ¿no? Y fundamentalmente hace trabajo sobre una compañía, que es la llamada Chile Argentina, que tiene una foto de dentro de uno de los boliches, y la particularidad que tuvo esta compañía es que es una compañía que tenía su base central en Puerto Montt, ¿sí? Y funcionaba a los dos lados de la frontera, desde 1904, creo, hasta 1916, aproximadamente dura eso la compañía Chile Argentina, pero es una gran compañía de tierras que tiene entre Chile y Argentina unas 500.000 hectáreas, ¿sí? Son productores ganaderos, pero además lo que tienen del lado, en Puerto Montt tienen una casa central que está en el puerto, digamos. Y del lado argentino tienen una serie de casas comerciales que llegan hasta Maquinchao aproximadamente, ¿sí? En la línea sur rionegrina. Entonces, toda esta cadena de casas comerciales lo que hacen es acopiar frutos del país, pasarlos hasta Puerto Montt y desde ahí embarcarlos a Hamburgo, ¿sí? Alemania. Pero desde Argentina para Puerto Montt y Sí. después a Hamburgo. Fundamentalmente desde Argentina, sí. Y lo que hacen es el proceso, el camino inverso, trayendo bienes que se consumían aquí, el vestuario, herramientas, etcétera, digamos, era lo que vendían en las casas comerciales, sí. Y eran a su vez distribuidoras, ¿no? Bueno, la compañía en sí, y bueno, lo que ella trata de probar es cómo existía una red de comercialización a ambos lados de la cordillera, previo, digamos, a las campañas militares de ambos países, que perduta a lo largo del tiempo y que, digamos, esta empresa, esta compañía, la Chile Argentina, termina fracasando, pero en realidad por cuestiones ajenas a cómo se da el circuito comercial acá, sino que como eran capitales alemanes, digamos, pierden toda la guerra y no pueden exportar, y ahí tienen, digamos, un conflicto grande. Sí, y lo que hacen es desprenderse de las propiedades que tenían y vender todo, y de hecho hay una parte de ese circuito comercial que perdura hasta nuestro presente, incluso por miembros de las familias originales, que es Turisur. Todo el circuito, bueno, pero los que no son de acá, hay una discusión muy famosa y monopólica en este lugar, que es, lástima que no está nuestro compañero geógrafo, que es la empresa Turisur, que tiene, digamos, la navegación del lago Nahuel Huapi, pero que además tiene por caminos privados, el cruce de la frontera que llega hasta el lago de Todos los Santos en Chile. Hoy es un circuito turístico, digamos, con hostería, digamos, en medio del camino, qué sé yo, pero que originalmente era parte de ese circuito comercial de traslado Eso sería lo que hace la excursión Puerto Bless, un circuito de bicicletas
una ciudad y bueno, Sí, No, vive en bicicleta. puedes hacer en bicicleta o sino en el cole que es la empresa. sí, claro. Porque esa ruta no la puede circular Nada. el privado, aunque cruza la frontera. Sé porque unas compañeras del hospital hicieron la Bueno, de bicicleta. Y no está en la avenida tampoco. sí, no, están los controles. Ahí control fronterizo. Sí, tenés que atravesar la frontera, ¿no? Sí, sí. Ah, la bicicleta No, también. no es casa, porque tienen la sí. Privado también. Bueno, entonces, ahí viene, bueno, no voy a hacer todos los debates hoy. Sí, otro ejemplo, digamos, de este nivel de casas comerciales que tienen un alcance regional amplio, transnacional, es, por supuesto, la compañía que producen los Brown Menéndez Betty, que se va a llamar anónima solo recién en 1908, ¿no? Pero es una compañía de transporte importadora y exportadora desde que se inicia, digamos, en la zona de Punta Arenas, pero a partir de estas concesiones de tierra va a ser una empresa de los dos países, con además, ¿vieron la película de los colonos? No, todavía. Ah, bueno, véanla, se las recomiendo ver, porque ahí aparecen, digamos, estos personajes que tienen, no me acuerdo bien cuál es el que aparece, si alguno la vio y me ayuda, no me acuerdo si es Menéndez, creo que es Menéndez el que aparece, que son estos grandes grupos económicos familiares que tienen, digamos, Me hiciste acordar que yo cuando me iba a la escuela diferencias en los países. secundaria y verano, me dieron una ley a leer de Julio Maffud, Ajá. que era todas las familias que tenían todas las tierras a lo largo de todo el territorio argentino. La historia de, yo tenía 14 años, pero era como otra enseñanza, ¿no? Entonces estas familias coparon todos estos territorios, esta acá en el centro, esta acá en el norte. Interesante. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero... ¿En la escuela? Sí, en la escuela secundaria, ¿eh? ¿En qué escuela? ¿En qué lugar? Una escuela pública en Berazategui, que es provincia de Buenos Aires, años 70. Ingresé a la escuela secundaria. Bueno, la anónima como tal que se funde, digamos, se funda en 1900, se funda en 1908, justamente no. En 1908 es en realidad la alianza de capitales entre estas tres familias, que, digamos, es una empresa familiar, porque también hay alianza de parentesco, también no es solamente económica. De hecho, el que era externo a la familia, que era Blanchard, digamos, en poco tiempo se deshacen de esa pata de la empresa. Lo que tiene de particular la anónima es que se construye en todo el territorio patagónico. O sea, uno puede ver, cuando fue el centenario, digamos, de la compañía, de la anónima, mostraba los mapas históricos, digamos, en parte de promoción de lo que era la anónima en ese momento, muestra, digamos, todos los lugares donde van insertando casas comerciales. Muy estratégicamente ponen todas las casas comerciales, que son, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero que ocupan lo largo y ancho de toda la Patagonia. No se sientan en las ciudades grandes, creo que tienen una sucursal en un momento en Buenos Aires, pero que la cierran, y fundamentalmente a lo que se dedican, si bien tienen tierras y son terratenientes, es al transporte. Y no solamente al transporte de los bienes que ellos producen, sino al gran intercambio comercial que se produce en toda esta región austral. Veo porque tienen la sucursal en Buenos Aires. ¿Tienen una? Sí, claro, antes del gobierno. Ajá, sí, Peñarol. Sí, bueno, y ahora todavía están. Sí, tuvieron una que de hecho el edificio está, no me acuerdo de las calles de Buenos Aires, pero es un edificio muy importante que fue de la anónima y todavía dice importadora, sí, pero no duró mucho tiempo. Porque después, bueno, la anónima la vamos a retomar más adelante, pero para 1918 lo que hace es nacionalizarse Argentina la empresa, pero hasta ese momento es una empresa que funciona a ambos lados de la frontera. También había libertad de frontera, libertad aduanera, ¿no? Así que también podía hacerlo, pero, digamos... Y también era inglesa. No, El origen. no, los Brown son
Letonia. O sea, ellos originalmente vienen fugados de los pogroms que hacía el zar ruso. O sea, de esa manera llega Moritz Braun, que es como el abuelo, no, Elías, que es como el abuelo de todos los otros. No sé ese dato. Siempre lo asocié al apellido. Sí, Menéndez es asturiano, de Betty no me acuerdo, pero Nogueira es portugués, no, vienen de distintos lugares. Bien, entonces, ese sería como una escala, digamos, si se Eso de vida de Letonia. Eso es como una compañía naviera, exactamente, o sea, como una compañía de traslado, de transporte, que era vital también para la comunicación de los propios estados, pero además también lo que hacían era rescatar barcos hundidos. O sea, tenían como un comercio bastante amplio, bastante control, digamos, de lo que era todo el circuito marítimo. Almacén naval, que tenía en realidad José Nogueira. Trabajaba para las compañías de seguros porque hay que pensar que en esos años el comercio mundial, no había el canal de Panamá, no estaba el canal de Panamá que va a estar recién a partir de 1904. Y todo el comercio mundial pasaba por Punta Arenas. Uno ve en Punta Arenas fotos en distintos lados y va a ver el estrecho lleno de barcos. Y eso es lo que hace José Nogueira. Con sus almacenes navales está trabajando para compañías de seguros con los naufragios que había de los barcos y abasteciéndolos y todo. Brown el padre de Sarah Brown viene para esos años y se hace socio de Nogueira. Y después Nogueira se casa con la hija de Brown, con Sarah Brown, la famosa Sarah Brown. Eso después se va a transformar en muchas cosas en la compañía Baviera primero, y bueno, en realidad la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, y va a tener un rol fundamental, sobre todo en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una línea de cabotaje también. Y ellos venden mucho porque vendían la lana a Inglaterra y traían de vuelta provisiones que los financieros acá compraban vía catálogo. Es muy Sí, la hacen con el comercio y después viene ese dinero lo invierten en la ganadería ovina. Y no al revés. Sí, algo que quería agregar, que lo están diciendo, pero lo quiero puntualizar, es fíjense también la diversidad de actividades económicas que tenían, porque también hacían de banco, o sea, básicamente eran los que tenían el capital para poder hacer ese tipo de actividades, ¿no? Sí, de hecho también se van a dedicar más adelante a Austral, ¿no? La aerolínea, va a ser del grupo de la Anónima. Sí, pero más adelante en el tiempo, ¿no? Pero, es decir, el fuerte se inicia desde ese lugar, por eso también es tan importante visualizar cómo son los circuitos comerciales. Yo quiero ir metiéndome como desde los más grandes, pensando en esto, ¿no? Claro, yo llevo La chica argentina, la anónima, claro, ahora vamos a ver. Van a tener mucha importancia en el desarrollo de las ciudades y de los puertos en Santa Cruz, porque esa línea de cabotaje va a conectar toda la costa de Santa Cruz con Malvinas y Punta Arenas. Y va a ser de eso una sola, como una región autónoma casi, ¿no? Digamos, Bueno, exactamente. Ese es un punto también que vamos a retomar, porque la construcción de la región autárquica, que es lo que propone tanto Mateo Martini como esta Barbería, también tiene algunas relecturas desde el presente, desde la historiografía, ¿no? Pero no me quiero meter con todas las discusiones hoy. Voy bajando, metiéndome en otros niveles de estos circuitos comerciales. Bueno, más en esta región está, por ejemplo, la Cochamó, que están las chicas de la zona de Puyén y de Pueblo, era una compañía comercial también de capitales alemanes, que funcionaba tanto en Chile como en Argentina, que tenía todo el circuito como más al sur que la Chile-Argentina, digamos, y que después la va a comprar, la va a adquirir Brown. Entonces, también van a ir monopolizando, digamos, todo este comercio. Otra casa importante fue la de Lausen, también de capitales alemanes, que ingresa también, como estaba diciendo
marcos a través de, digamos, un fuerte económico comercial y después se hacen terratenientes, ¿no? En este caso, después se lo cuento porque no tengo mucho tiempo, tienen un conflicto con las tierras de Sayhueque, porque básicamente se quedan con las tierras que le habían cedido a Sayhueque y su gente, ¿no? En otro nivel, digamos, si nos estamos pensando en el volumen de riqueza que manejaban, en la cantidad, en el vínculo con la población que tenían, están subir un cachito, estos intermediarios, ¿no? Que son estas casas de rasgos generales, que no son ni una anónima, ni una casa Lawson, digamos que tienen una amplia llegada, circuitos internacionales, diversidad de actividades, sino que son los que están, los ramos generales, el almacén, que está situado en un lugar neurálgico central, como puede ser, por ejemplo, acá en la zona del lago Jared Jones, que era un norteamericano que había llegado como tropero, digamos, como arero, trabajando, ¿no? Y que se asienta en esta zona, consigue una posesión de 10.000 hectáreas y a partir de ahí empieza a tener una casa de ramos generales que va a ser central en vincular pequeños productores con las grandes casas comerciales. Y que además tenían toda una serie de encargos, si tienen ustedes, por parte del Estado, como por ejemplo el correo, el despacho de nafta, el pago anticipado a los funcionarios, como si fueran los policías, los jueces de paz, etc. El espacio del correo, o sea, de la estafeta, es algo no menor, digamos, porque es donde circula toda la comunicación con el resto de las regiones, ¿no? Entonces, pasan a ser nodos principales y de hecho van generando cierta riqueza en el espacio en el que están, pero tampoco que se empiezan a multiplicar y caer. ¿Eso es lo que tiene que ver con la danza de Jones? Sí, exactamente. Ahí en la punta del lago todavía tienen la tierra de la familia, supongo. Sí, algo que sí. Sí. Y lo mismo pasa con el caso que describe Liliana Pérez, que es el de Agustín Pujol también, ¿no? O sea, el migrante, no me acuerdo, ¿qué era este? No, pero español o me parece que, bueno, que había como más puntualizado de qué país, de qué pueblo. Tenía las dos camionetas que decían. Exactamente. O sea, es decir, estos que logran instalarse en un lugar clave, consiguen tierras, instalan una buena casa de ramos generales donde hay un intercambio permanente y fundamentalmente están en nodos neurálgicos de comunicación, ¿no? En lugares que después van a ser puntas concretas por donde pasen o el ferrocarril o caminos, digamos. Es decir, Puerto Madryn estaba buscando. sí, está bien, Legastre va instalando otras casas comerciales. Después, y de vuelta, ¿no? Pues pensando también en cómo construyen a nivel más ideológico, también fíjense que son los llamados pioneros. Acá, Bariloche, por ejemplo, se llama San Carlos, que deriva, digamos, de Carlos Wiederhold, que es alemán, que tenía una casa de comercio, y pasan a ser esos considerados el primer poblador o el pionero. Es decir, son estas personas que tienen esa representación social, que son recordados después. En un tercer nivel está el boliche rural. Y lo diferencio del anterior, usted puede decir, bueno, pero el de Pujol, sale Pujol, no sé si Pujol o Pujol, pónganle el acento que quieran. El de Pujol también es un boliche rural. Sí, es un boliche rural, pero está de vuelta en un camino neurálgico central que va a comunicar una zona del interior de la meseta con la salida a Puerto Madryn. Es lo mismo que este de acá, está vinculado al circuito que va hacia Chile y a la red vial que se está desarrollando en ese momento. En cambio, Estratégico, pero de menor envergadura. claro, hay boliches rurales que están en parajes perdidos y que son funcionales a ese contexto de parajes o de región mucho más localizado, donde, digamos, el conocimiento que hay con los pequeños productores es Es mucho más acercado. claro.
sí, ahí hay como un vínculo mucho más asiduo, más, si se quiere, cierta fidelidad al bolichero que tienen de referencia. El boliche en sí mismo, bueno, prácticamente es toda la descripción que hace Liliana, ¿no? Es ese lugar de encuentro, de sociabilidad, donde también eventualmente puede funcionar la escuela, o donde atiende, no sé, el juez de paz, o donde, digamos, la circulación que hay por ese boliche importa por lo que vende y compra, pero fundamentalmente por el lugar social que tiene, ¿no? Y además, en estos boliches rurales del interior, en los territorios, no, el bolichero, por lo menos hasta fines de la década del 20 o del 30, no es propietario. ¿Sí? O sea, puede ocupar un campo, puede tener un campo, digamos, pero no es un productor, sino que está abocado al comercio. ¿Sí? O sea, su fuerte puede tener su punta de ovejas, digamos, puede tener su capital familiar, pero su riqueza no sale de ser un productor, digamos, ¿no? Ni tampoco de la tierra que tiene, si es que la tiene. Les leo un extracto de cómo eran considerados estos bolicheros para un inspector de tierras en 1919, ¿no? O sea, ¿en qué lugar? Porque los bolicheros, todo esto, ya si están leyendo se van a spoilear todo, pero el bolichero se presentaba al Estado reclamándole, ¿no? O sea, reclamándole, qué sé yo, los permisos para poder vender alcohol, reclamándole que les dejaran, no sé, que no les cobraran los impuestos, que, bueno, reclamaba un montón de cuestiones en función de ser como la punta de la civilización o un lugar estratégico generado a costa, digamos, del esfuerzo de esa persona y de su familia para poder llevar bienes, si no, la gente del lugar no adquiriría de ninguna manera. Y además de los bienes de facilitar el local para la escuela y bla, 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 ¿no? O sea, se presentan desde este lugar. En Santa Cruz, los boliches y hoteles rurales de evolución estarán íntimamente ligados al desarrollo de la ganadería ovina. Sí, sin duda. Entonces, pero no sé si me siguen en este desgranamiento de pensarlo como cada vez más chico y más hacia el interior del territorio, ¿no? Entonces, les leo entonces la fuente de la inspección de tierras. De 1919, ¿no? O sea, están pensando este proceso de instalación de estos boliches hacia atrás. Dice, el abaratamiento de muchos artículos de primera necesidad implica una mejora social y económica que orienta y estimula el progreso privado y colectivo, lo mismo que la valorización consiguiente de los productos precedentes de la región. En este sentido, se han mejorado mucho las condiciones de vida de esta zona. ¿Sí? Pero, sin embargo, son exiguas y no rinden todo el beneficio general de que son susceptibles, debido, sin duda, a la tiranería y piratería de la mayor parte de los comerciantes y bolicheros, entre los que se reparten y estanca el beneficio, y a la ignorancia secular e impenetrable del indígena, que en perjuicio de su mejoramiento, gravita la especulación inmoral y abrumadora de aquellos. Es así como se explica la profusión de esas casas y el origen y rapidez con que se levantan abultados capitales a costa de la pasiva condición del indígena exprimido y absorbido por la voracidad ilimitada de ese elemento dañino que conviene eliminar por una racional selección al adjudicarse la tierra pública. No sé si se marearon con tanta anticipación que le manda el inspector, pero fundamentalmente nos está dando varios datos que quiero rescatar. Uno es la proliferación de los boliches en la zona rural. La otra es que desde el boliche se levantan abultados capitales, dice. ¿A qué le atribuye que se levanten abultados capitales? A los brutos que son los ignorantes. Ustedes no ocurren, digamos, tomemos nota de los datos que nos van tirando. ¿Qué dice? Y sí, habla de la ignorancia y qué sé yo. Y por otra parte, dice
conviene eliminar por una racional selección al adjudicarse la tierra pública. Esto va a ser otro tema que veremos más adelante, que es cómo se adjudica la tierra pública en los gobiernos radicales y ya con una población bastante asentada, digamos. Es decir, todo lo que fueron esos procesos de largos peregrinajes, en donde, digamos, la población indígena fue buscando distintos lugares donde asentarse, fin del siglo XIX, esto, en donde fueron proliferando las distribuciones de tierras, la gran distribución de tierras, pero también todas estas concesiones más pequeñas a otros que llegaron a comienzos del siglo XX. Y toda esta proliferación de casas de comercio que rápidamente logran un capital, ya un enriquecimiento sería, ¿no? Ahí el término capital lleva a muchas interpretaciones distintas. Ahí hay algo muy interesante para ver, que es cómo lograr ese capital tan rápido. O sea, mediante qué mecanismos, ¿no? Porque si es algo que está observando un inspector de manera generalizada, hay que ver entonces qué está operando por ahí por debajo, ¿no? Y el último escalón al que me quiero referir hoy es el del mercachifle. Ahí está, ustedes decían, la alineación civil-libanesa. Bueno, el turco. Acá vos no pegas una, ¿no? Que te diga, directamente discriminada. Mirá, los mercachifles. Los mercachifles, efectivamente, en general, fueron inmigrantes sirio-libaneses que ingresan al país, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, bajo una red de relación, digamos, ¿no? De parientes que fueron viniendo, que fueron pasando datos, en los cuales se fueron trayendo a sus familiares, ubicándose en distintos lugares, llegaron absolutamente empobrecidos y también estigmatizados. Esto es muy claro, vuelvo a la criminología que les hice referencia cuando hablábamos de un penal, que era muy, digamos, dominaba mucho el discurso del fin del siglo XIX, eran uno de los grupos identificados como los que te trasladaban enfermedades, los, digamos, los que no eran, ¿cómo era la término especial? O sea, los que no servían para el país, fundamentalmente, ¿no? O sea, ese tipo de inmigrante que no se quería, justamente ahí estaban los sirio-libaneses. Entonces, los que llegan a la Patagonia en ese momento, su trabajo fundamental era hacer mercachifle. El mercachifle, fíjense que rompe con la lógica de las casas de comercio, boliche, que veníamos hasta el momento, porque en lugar de tener un espacio físico al que digamos, los demás vienen a vender y comprar, lo que ellos hacen es salir al campo a recorrer. Y van hacia distintos lugares donde quizás no llegan otros, pero también evitan, empiezan a competir, que dicen el delivery, claro, que hacen el delivery, pero también piensen que estos bolicheros, y el inspector de tierra les tiró la data de cómo acumulan capital, fijaban los precios, fijaban los términos del intercambio, fijaban las condiciones, fijaban el endeudamiento. Ahora, cuando el mercachifle empieza a recorrer, hace negocio. O sea, si fulano te está vendiendo tal cosa, yo te puedo traer tanto, bueno. Empieza todo un margen de negociación que va a empezar a levantarle gente, para decirlo rápidamente, porque ya son casi las 9, son menos uno, a los bolicheros. Con lo cual el mercachifle, que en principio era un pobre desgraciado, digamos, según la estigmatización social y según lo que nosotros decían de los turcos y según cómo se reían de ellos en la prensa nacional y local, empiezan a hacer una competencia tremenda para los bolicheros. Claro, venden servicios, además, que se alcanzan todo con la nieve. Exactamente, digamos. Y bueno, después, y además, también trababan vínculos muy estrechos con las personas, porque llegaba el mercachifle, o llega, en algunos lugares, llegaba el mercachifle, por ahí le pasaban una pieza y se quedaba a dormir en el lugar, conocía a la familia, eventualmente casaba alguna hija con alguno de la familia, o le pedía, digamos, muy común mercachifle que supiera hablar mapudungun, por ejemplo.
O sea, por lo menos en esta región de acá, que es la que más conozco. Y eso tenía que ver con los vínculos de larga data, de dejarle hijos para que me críen, de llevarse hijos para no sé qué, o sea, otro tipo de vínculos que el boliche del inmigrante no tenía, ¿sí? Entonces, esto va a traer una serie de presiones, a las cuales me voy a dedicar la semana que viene porque me quedé sin tiempo, pero bueno, por lo menos ya tienen una organización mental de todas estas distintas jerarquías, si se quiere, que se dan en los circuitos. Vale, llega la competencia, claro, exactamente. Ah, no, después vamos a eso. Porque justamente también, o sea, si es por ir rápidamente a lo que es la historia tradicional oficial de por lo menos de acá del norte de la Patagonia, los turcos son todos apropiadores, ladrones, etc. Sin embargo, falta, y por suerte, digamos, tenemos trabajos, tesis de doctorado y libros publicados en esta última década que nos permiten historizar el proceso de esa gente también. Interesante ver cómo llegan absolutamente empobrecidos y de a poco van construyendo un poder que podemos reconocer a nivel nacional, ¿no? O sea, pensando en algunos sirio-libaneses reconocidos en la política regional y nacional. Entonces, Tan vigente soy. exacto, vamos a, por eso, y los apagan. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo históricamente ese grupo llega, digamos, siendo un grupo marginado, perseguido, estigmatizado, y de a poco va a ir construyendo otra cosa. En este punto central que tiene que ver con los circuitos comerciales, ¿sí? Es fundamental entender cómo se va desarrollando este proceso a nivel histórico. Bueno, no tengo más tiempo, así que pregunten ustedes o comenten lo que quieran. Dice que puede, acá nos autoriza a los que están virtuales a preguntar porque si no, acaparan todo, la estigmatización, acaparan todo. Así que siéntanse en libertad de preguntar qué van a aquí que está. No, a mí me interesa el tema del Río Negro porque yo no conozco mucho mi historia familiar, pero creo que tengo una tatarabuela que era bolichera y un tatarabuelo que era carretero o mercachile, no sé. Tal cual, sí, no los mencioné, pero. Bueno, se conocen mucho matanzas, mucho mirar, pero me interesa muchísimo profundizar en eso, Bueno. más de alguna persona. Sí, de hecho, me voy a tirar un promo para el práctico de la clase que viene, que es sobre prensa. Vamos a trabajar en el caso de los sirio-libaneses asesinados, canibalizados por una comunidad mapuche. No sé si conocen el caso de 1909. ¿No? Yo siempre vengo con noticias de ayer, así que no les traigan nada del futuro. Ese es un caso muy personal que a mí siempre me gusta mucho trabajarlo, porque es muy constructor de la identidad rionegrina, por otro lado. Sí, consulta, menciona buhonero también, eso es sinónimo de mercachile. Sí. Y carretero es quien trabajaba como en son los que llevan, el traslado. y el mercachile tiene su transporte, es dueño de su transporte, esa tendría eso, ¿no? Tiene su transporte y sus bienes, sus productos. Sus bienes, pero claro, es dueño. Claro. El carrero lo que hace es trasladar cueros o sí, pero sea, para sí, o ganado de Tu abuela era argentina. Sí. Sí, pregúntale. Marco, vos querés contar algo, seguro. Dale. No, está tan grande la Patagonia que en cada región, sea Patagonia Norte, más hacia el centro o hacia el sur, cada una de estas temáticas funcionó quizás de manera distinta, ¿no? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, el tema de los boliches estuvo siempre atado, fue directamente proporcional su evolución a la actividad ovina. Entonces vos tenías sobre las rutas que bajaban de la cordillera a la costa para llevar los arreos o la lana, para llegar al puerto, en todos esos caminos tenías varios boliches, porque ahí solían parar y o abastecerse las carretas y o después los camiones más lentos, y ahí hacían ahí paraban los marcachifles y como vos dijiste ponían el Estado ponía o una comisaría, porque eran lugares, se habían hecho lugares importantes en algunos casos.
Tal Sí. es así que eso va a ser, en algunos casos, va a evolucionar hacia un pequeño pueblo, y en otros los pueblitos van a desaparecer, ¿no? Te hago una pregunta, Marcos, porque hay otro nivel que no mencioné, pero que capaz vos también puedas complementar con algo de Santa Cruz, que es el boliche, o sea, la casa de comercio que está dentro de la estancia, que tiene otra lógica parecida, pero que fundamentalmente lo que hace es manejar los vales de los pagos de los trabajadores de la estancia, ¿no? Sí, eso se va a dar acá, por lo menos en muy pocos casos y específicamente con estancias muy grandes, Bien. que son tan grandes como que en realidad era como rejunte de estancias, ¿no? Entonces, la gran estancia tenía, lo que ellos lo llaman, se llaman hasta el día de hoy secciones, pero cada una de esas secciones tiene una dimensión muy grande. Y la estancia en general en el casco principal, que algunas tienen escuelas, por ejemplo, escuelas, capillas, y entre ellos, estos almacenes, como decimos, que han cambiado mucho con el tiempo, ¿no? En una época era esto de los vales y demás, hoy y son pocos los casos, ha cambiado mucho con la comunicación y todo, pero sí es cierto. Pero se daba más el boliche, porque estaba repartido en todo el territorio. Y ahí el bolichero, en muchos casos turco, después terminan los turcos acaparando los boliches y el comercio, ¿no? Sobre todo va a ir muy atado de la cantidad hay que mirar bien los censos, la evolución de la población, porque la población urbana rural y toda esa migración que vemos de un tiempo a otro, ¿no? Bueno, sí, chao. Bueno, si no hay ningún comentario o duda más, vamos dejando por acá, después seguimos con el práctico. Pero, ¿te puedes quedar, Marcos, si querés? No, perdón, yo me fui explicando y qué sé yo, comentando, ¿no? Cosas que uno por ahí gusta. No, está buenísimo también tener como un comentario de otra región de la Patagonia, porque obviamente nosotros conocemos mucho más lo del norte. Claro, yo sumaría Pilar, y me quedó en el tintero, pero vale, lo dejo para la clase que viene y no molesto más. Hay entre todas estas como subregiones que tiene la Patagonia, hay en el medio, entre el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, hubo todo un movimiento que no responde ni a la zona de Río Negro y el norte de Chubut, ni tampoco responde a la Patagonia Austral. Muy atado a los galeses, ¿no? A los galeses y a los... Claro, sí. Ahí en la zona de los Alpes Además. hay parajes que se llaman Cajón de Ginebra Grande, Cajón de Ginebra Chico, en los altares de Chubut. Claro. Debe tener que ver con los boliches, me supongo, ¿no? Sí, además de las tierras, cuando llegan los galeses, después los escoceses, que bajan ahí cerca de Madrid y van buscando y terminan allá por Trevelín, ¿no? Buscando las tierras altas para ellos, imagínate, ¿no? Buscando las tierras altas y más ricas, si se quiere, van también haciendo el camino inverso, atravesando la estepa, siguiendo los ríos, y ahí van dejando como pequeños boliches poblados después, ¿no? Sí, no tuve tiempo en realidad de meterme con la colonización galesa, pero ya se lo voy a recuperar en algún momento. Después con el norte de Seattle, por ejemplo, con el norte de Santa Cruz, que tiene, junto con Comodoro y todo, tienen como una región intermedia, ¿no? Uno podría hacer como 3 grandes franjas, que tienen su funcionamiento propio y su fundación y su origen propio, ¿no? Digamos, y cada uno va a tener su dinámica, hay cosas comunes, obviamente, pero sí esto de atravesar la cordillera a llegar a los puertos para sacar la producción. Eso va a ser central en la época de la ganadería ovina, ¿no? Después van a venir otras cosas, vendrá el petróleo, bueno, en fin, todo lo que conocemos. En cada región su particularidad. Bueno, listo. Bueno,
Gracias. Nos vemos la semana que viene, entonces. Sí, cómo no, gracias. Perdón, que interrumpí. Adiós. Gracias. Hasta luego.